Imagina estar en medio de una multitud. Miles de personas escuchan a Jesús. Todos quieren acercarse. Todos quieren ser vistos. Pero él, con mirada firme, solo llama a 12. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 10 o 15? ¿Por qué no simplemente a todos? Jesús no improvisaba. Cada paso, cada palabra, cada mirada, llevaban consigo el peso de la eternidad. Y cuando llegó el momento de elegir a quienes caminarían más cerca de él, eligió exactamente a 12. Hombres imperfectos, con dudas, con pasados complicados, con errores aún por cometer. Pero también, con una cosa en común. Un corazón dispuesto. No eran santos. No eran sabios. No eran influyentes. Pero fueron llamados por el cielo. Y eso fue suficiente. Cada uno tenía un nombre, una historia, una herida. Y aún así, Jesús los miró y dijo: sígueme. Y hoy, tú y yo seguimos escuchando ese mismo eco. Esa misma invitación. Ese mismo llamado. Lucas 6, 12-13 dice: en aquellos días fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús oró, toda la noche, antes de elegir a 12. Porque esto no era cualquier decisión. Era el inicio de algo eterno. Era el fundamento del reino. Era la prueba de que Dios escoge con propósito. Y si tú estás aquí viendo este video, no es casualidad. Dios sigue escogiendo. Y tal vez, tú seas el número 13. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, te invito a que te suscribas al canal Pruebas de Fe, actives la campana y compartas este video con alguien que necesita recordar que Dios no llama a los perfectos, sino a los disponibles. Dale me gusta, comenta lo que el Espíritu ponga en tu corazón. Y prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy te hará mirar a los discípulos y a ti mismo con otros ojos. Cuando Dios repite algo en las Escrituras, no es por casualidad. Es porque quiere que lo recordemos. Porque hay un mensaje detrás. Porque hay un diseño que trasciende el tiempo. Y así ocurre con el número 12. Génesis 35:22. Y los hijos de Jacob fueron 12. Desde ese momento, el número 12 quedó grabado como símbolo de pueblo, estructura y propósito divino. 12 tribus. Cada una con su identidad. Cada una con su bendición. Cada una con su lucha. Y esas 12 tribus no eran simplemente un número administrativo. Eran la manifestación de una nación escogida por Dios. Una nación imperfecta, pero amada. Jesús, sabiendo esto, no vino a borrar la historia de Israel. Vino a cumplirla. Vino a restaurarla. Vino a establecer un nuevo pacto, sobre un fundamento sólido. Y por eso eligió 12 discípulos. No 11. No 13. 12. Mateo 10. 1-2. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Jesús no buscaba solo acompañantes. Él estaba formando columnas. Estaba construyendo los cimientos de su reino. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12. Como las puertas de la Nueva Jerusalén. 12. Como los cimientos eternos de una ciudad que descenderá del cielo. Jesús estaba declarando algo con esa elección. Estoy formando un nuevo Israel. Uno no basado en sangre, sino en fe. Uno no limitado a una nación, sino abierto a todos los que crean. Voz más intensa, emotiva. Jesús pasó la noche entera orando antes de elegirlos. Lucas 6, 12-13. En aquellos días fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos. ¿Te das cuenta? Antes de tomar una de las decisiones más importantes de su ministerio, Jesús se retiró a orar toda la noche. Porque no era solo una selección práctica. Era una acción profética. Jesús no iba a reconstruir una religión. Iba a reconstruir el corazón del hombre. Iba a levantar una familia eterna. Y esa familia empezó con 12. 12 hombres simples.
12 nombres que hoy todavía se recuerdan. 12 vidas que fueron cambiadas para siempre. Y que, a través de ellas, cambió el mundo entero. Jesús no buscó lo que el mundo valora. No eligió teólogos ni escribas. No eligió a los religiosos de renombre, ni a los líderes del templo. Eligió a hombres comunes. Y en ellos, escribió la historia del reino. Veamos quiénes eran esos 12. 1. Simón, llamado Pedro. Un pescador impulsivo, fuerte de carácter. Negó a Jesús 3 veces. Pero también fue el primero en confesar: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Jesús lo transformó. De piedra que tropieza, a roca del testimonio. Fue el primero en predicar el Evangelio tras Pentecostés. Pedro representa al que cae, pero se levanta. 2. Andrés, hermano de Pedro. El primero en seguir a Jesús. No habló mucho, pero llevó a otros a Cristo, incluyendo a su hermano. A veces, el mayor impacto viene de los que actúan en silencio. 3. Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo. Apasionado, intenso, llamado por Jesús hijo del trueno. Fue el primero de los 12 en ser martirizado. Su vida nos muestra que el celo por Dios tiene un precio, pero también una recompensa eterna. 4. Juan, el discípulo amado. El más joven. El más cercano al corazón de Jesús. El único que estuvo al pie de la cruz. El que escribió el Evangelio más profundo. El que recibió el Apocalipsis. Juan representa al que ama profundamente, y permanece. 5. Felipe. El que siempre hacía preguntas. Buscador de respuestas. Fue quien le pidió a Jesús: muéstranos al Padre. A veces, nuestra duda es la antesala de una revelación mayor. 6. Bartolomé, también llamado Natanael. Jesús lo describió así: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Era honesto, transparente, sencillo. La fe no requiere máscaras. Solo un corazón sincero. 7. Mateo, el publicano. Cobrador de impuestos. Traidor para su pueblo. Pero Jesús lo llamó con amor. Y Mateo lo dejó todo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas 5:28. Escribió el Evangelio dirigido a los judíos. El marginado, se convirtió en mensajero. Nadie está demasiado lejos como para no ser llamado. 8. Tomás, el que dudó. Conocido por su incredulidad. Pero también fue quien dijo: Señor mío, y Dios mío. Juan 20:28. Tomás representa a los que necesitan tocar para creer. Y que cuando creen, se convierten en testigos apasionados. 9. Jacobo, hijo de Alfeo. Poco se dice de él. Pero fue uno de los 12. Fiel en el anonimato. No necesita ser famoso para ser fundamental. 10. Simón el Celote. Un revolucionario político. Parte de un movimiento radical contra Roma. Pero dejó la espada, por la cruz. Jesús transforma la pasión del hombre, en fuego del cielo. 11. Judas Tadeo. También llamado Leveo. A veces confundido con el traidor. Pero fue fiel hasta el final. Escribió una de las cartas del Nuevo Testamento. Aun cuando tu nombre se parezca al del traidor, Dios conoce tu corazón. 12. Judas Iscariote. Sí, también fue elegido. También recibió poder. También predicó. Pero su corazón nunca estuvo completamente entregado. Traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Y aún así, Jesús lo llamó amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Porque incluso los errores más grandes forman parte del propósito eterno. 12 hombres. 12 caminos. 12 historias. Y en medio de sus fallas, sus dudas y sus temores, Jesús caminó con ellos, comió con ellos, los amó hasta el fin. Y por medio de ellos, el mensaje de salvación llegó hasta nosotros. No fueron superhéroes. Fueron testigos con cicatrices. Pero cada uno fue llamado por su nombre. Y hoy, el Señor sigue llamando. Y sigue buscando corazones dispuestos. Jesús no solo llamó, también probó. Probó la fe, el carácter, la obediencia. Porque el llamado no es un trofeo. Es una carga sagrada. Los 12 discípulos no solo caminaron con el Maestro. Fueron moldeados por el fuego del seguimiento verdadero.
Una fe puesta a prueba desde el principio. Cuando Jesús les dijo sígueme, no les prometió comodidad. No les ofreció riquezas ni reconocimiento. Lucas 9:58. Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y aún así, lo siguieron. Dejaron sus redes, sus trabajos, sus familias, sus seguridades. Porque algo en la mirada de Jesús los llamaba a algo más grande que ellos mismos. Ese fue el primer paso de fe. Cuando el camino se volvió oscuro. Los discípulos vieron milagros. Pero también vieron rechazo. Vieron multitudes. Y vieron amenazas de muerte. En Getsemaní, cuando Jesús fue arrestado. Todos huyeron. Incluso Pedro, el más valiente, lo negó. Mateo 26, 74-75. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, y lloró amargamente. La fe tembló. La fe tropezó. Pero la fe no murió. Cuando todo parecía perdido, llegó la resurrección. 3 días después de la crucifixión, Jesús resucitó. Y una vez más, volvió a llamarlos. Esta vez, no como simples seguidores, sino como embajadores del reino. Mateo 28, 19-20. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lo hicieron. Con valentía. Con fe. Con fuego. Uno por uno, entregaron sus vidas por la causa que antes les dio miedo. Pedro murió crucificado cabeza abajo. Jacobo fue decapitado. Tomás fue atravesado por lanzas. Juan, el único que no murió martirizado, fue exiliado y perseguido. ¿Por qué seguir si costaba tanto? Porque sabían que la resurrección era real. Porque habían visto al Maestro. Vivo. Un propósito que llega hasta hoy. Estos 12 hombres no solo vivieron una misión. Fundaron un movimiento. Un reino invisible que no se sostiene en armas ni muros. Sino en fe, amor y obediencia. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tú y yo hoy conocemos a Cristo. Porque ellos fueron fieles. Y ese número 12. No es solo historia. Es una señal del cielo. Dios sigue llamando. Dios sigue formando. Dios sigue enviando. Y tal vez, el próximo a ser parte de esa historia, seas tú. Jesús eligió a 12 discípulos. No porque fueran fuertes. No porque fueran sabios. Ni siquiera porque lo merecieran. Los eligió porque los amó. Porque vio en ellos no lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Cada uno de ellos tuvo una historia. Una lucha. Una debilidad. Una caída. Pero también una oportunidad. La oportunidad de caminar con el Maestro. Y hoy, tú también tienes esa oportunidad. No importa tu pasado. No importa cuánto sepas de la Biblia. No importa si alguna vez fallaste, dudaste o te alejaste. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Sí. Jesús te eligió. Te vio desde el principio. Te conoce. Y aún así, te sigue llamando. Quizá no seas uno de los 12, pero eres parte del mismo llamado. Del mismo reino. Del mismo plan de redención. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás escuchando el llamado? ¿Estás dispuesto a dejar tus redes, tus miedos, tus excusas, y seguirle como lo hicieron ellos? Porque si Dios usó a pescadores, cobradores de impuestos y hombres imperfectos, también puede usarte a ti. Hoy. Ahora. En este mismo momento. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal Pruebas de Fe. Actives la campana de notificaciones. Y compartas este video con alguien que necesita recordar que Dios elige con propósito. Déjanos un comentario con lo que aprendiste hoy. Tal vez, tus palabras sean la semilla que otro corazón necesita. Gracias por estar aquí. Gracias por caminar con nosotros. Y recuerda, cuando Jesús elige, no está buscando perfectos. Está levantando discípulos. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Pruebas de Fe. Dios te bendiga.